Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus lugares en estos momentos. Es un tema, hermanos, que quizás en el tiempo venidero, hermanos, tenemos que estar firmes y constantes, demostrar la valentía, hermanos, que hay en nosotros como hijos de Dios. Y quizás, hermanos, pues hoy estamos en un tiempo donde estamos en paz, hay tranquilidad, no es perseguida la Iglesia de Dios. Y estamos con gozo. Antes de iniciar con este tema, hermanos, pregunto a la Iglesia, ¿cómo te acercas a esta casa de oración, hermanos? ¿Estamos gozosos, hermanos? ¿O estamos tristes? ¿Estamos alegres? Amén, hermanos. Esa debe de ser la actitud después de haber laborado 6 días. Dice que el séptimo es para guardarlo, es de reposo, para venir y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. El tema de este día, hermanos, fortaleza en los tiempos del fin. Y hermanos, quizás como hombres o ustedes como mujeres, llegamos a pensar pensamientos que solemos decir, tanto tiempo ha pasado. Y muchos de mis hermanos que han pasado a predicar dicen que se va a acabar el mundo. Muchos de nuestros hermanos que han estado delante de la congregación dicen que viene el Señor Jesús. Más cuántas generaciones han pasado y aún no viene. Fortaleza en los tiempos del fin. Mateo capítulo 24, versículo 22, es la base de este tema, hermanos, de esta predicación, a la cual menciona con estas palabras: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Que la Iglesia de Dios comprenda que solo siendo valientes y fervientes en el Espíritu, podremos hacer frente a los retos que tendrán los hijos de Dios en los últimos tiempos. Amada Iglesia de Dios, si hoy preguntara en estos momentos, ¿cómo te sientes hoy? ¿Fortalecido en fe, hermano, hermana? O quizás nuestra fe está menguando. ¿Cómo nos sentimos hoy, hermanos? Quizás muchos podremos decir, mi fe va en aumento. Y eso se ve, hermanos. Eso se alcanza a percibir.
porque te acercas, porque guardas los mandatos de Dios, porque has entendido, hermanos, que estar con Dios es mejor. Pero también, hermanos, también se ve cuando su fe va decayendo. En lugar de acercarse a Dios, nos alejamos de Él. Fortaleza es una virtud que da firmeza para resistir tentaciones y superar obstáculos. Y yo te aseguro, hermano, hermana de la Iglesia de Dios, que actualmente tú has sido tentado, que actualmente tú como miembro de la Iglesia de Dios, y hoy que tienes ese título de ser llamado hijo de Dios, has sido probado para ver si realmente amas a Dios, para ver si realmente aquellas palabras que dices, amo a Dios con todas mis fuerzas, son ciertas. Y quizás, hermanos, hemos salido victoriosos, pero muchas veces también hemos sido probados y hemos sido hallados faltos delante de Dios. Quizás hoy vivimos en un tiempo donde no somos perseguidos a causa del Evangelio, donde hoy puedo asistir a la iglesia de Dios sin preocupación a ser arrestado. Hoy puedo hablar del Evangelio y no soy perseguido para que me maten. Hoy, hermanos, vivimos este tiempo tan maravilloso. Y quizás, hermanos, alcanzamos a ver las bancas no llenas por este tiempo que vivimos. Ahora, hermanos, si nos imaginemos que la iglesia fuera perseguida, ¿estas bancas estarían ocupadas, hermanos? Quizás estaríamos escondidos. Dice este tema, fortaleza en los tiempos del fin. Quizás, hermanos, pensamos que siempre va a ser así nuestra vida. Tendremos la oportunidad de venir en un día de reposo y tomar estas bancas, tomar el lugar que nos pertenece y estaremos así. Pero un día, hermanos, ya no podremos estar aquí. Hoy tenemos la dicha de leer la palabra de Dios y no lo hacemos. Hoy tenemos la dicha de leer la palabra de Dios y tenemos también esa dicha, hermanos, de leer, de visualizar con nuestros propios ojos, de entender, hermanos, la palabra de nuestro Dios, las historias de cómo fue perseguido en su tiempo la iglesia. Y aún así, muchas veces bajamos la guardia y nos dejamos llevar como niños fluctuantes llevados por doquier, a pesar de lo que vemos y leemos. Llegamos a pensar y decir, no creo que sea perseguida de nuevo la iglesia de Dios.
Me ponía a pensar, hermanos, cuando leía estas palabras, ¿acaso será nuevamente perseguida la iglesia de Dios? Leía lo que menciona en el libro de los Hechos, cuando fue perseguido aquellos varones, aquellas varonas a causa del Evangelio. Y leía lo que menciona en el libro de Apocalipsis. Hoy tenemos esa dicha, hermanos, de estar en este lugar, de abrazar la fe realmente, pero no lo queremos hacer. Estos ejemplos nos dejan para que estemos apercibidos en todo momento. No nos permitamos menguar nuestra fe, pase lo que pase. En aquel tiempo menciona la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Un hombre que asolaba la iglesia de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amo a Dios para soportar toda tribulación, toda persecución? Hebreos capítulo 11, versículo 36, dice la palabra de nuestro Dios: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones, y a más de esto prisiones y cárceles. Estas palabras, hermanos, cuando las leía, había grande tristeza. Y hermanos, cuando leemos la palabra de Dios y vemos lo acontecido, yo les aseguro que han derramado lágrimas por lo que vivía la iglesia de Dios. Hoy nosotros no vivimos este tiempo. Y aún así nos alejamos de Dios. Versículo 37, lo que vivía la iglesia de Dios en aquellos tiempos. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hoy tenemos la dicha de estar en este lugar, amado hermano, amada hermana. Hoy no somos perseguidos, hoy no somos azotados.
Pero hermanos, llegará un tiempo en que esto va a acontecer. Le decían al maestro en su momento: dinos, danos señal de cómo será tu venida. Yo te aseguro, hermano, que hoy tú puedes voltear al lado, estrecharle la mano a tu hermano y decirle: pasa vos. Leía estas palabras en aquel libro de Mateo: y seréis escandalizados, y os entregarán unos a otros. Y aquel amor que decía tener a mi hermano se habrá acabado. Si es que verdaderamente no he conocido el Evangelio. Hoy vivo en un tiempo de paz y tranquilidad, donde se me permite glorificar, donde se me permite honrar, donde se me permite rendir loor el nombre de nuestro bendito Padre Celestial. Y llegaba esta pregunta, hermanos: ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Quizás nos hemos dado cuenta que lo tenemos todo, y en lugar de proseguir adelante buscando la perfección, retrocedemos a nuestra vida pasada. Fortaleza en los tiempos del fin, somos bendecidos y exhortados en todo momento, haciéndonos ver los tiempos que pueden llegar a nuestras vidas y cómo vencer el mal. Segunda de Tesalonicenses, hermanos, su capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios con estas palabras: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Versículo 2, hermanos: que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra los que se llama Dios o se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer como ¿quién, hermanos? Como Dios.
Quizás, hermanos, hay cosas que decimos están bien, no pasa nada. Pero ya lo escuchábamos, hermanos, en lugar de exhortarnos primeramente nosotros y exhortar a nuestros hijos, damos cavidad a hacer las cosas del mundo. Y dentro, hermanos, de nuestros 40 puntos de fe, hay un punto de fe a la cual dice festividades paganas. Estamos en este mundo, mas hoy que nosotros conocemos el Evangelio, conocemos la palabra de Dios, no somos de este mundo, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Debemos de resistir todo lo que venga a nuestras vidas. Tenemos la verdad escrita en nuestras mentes y corazón. Hoy somos llamados hijos de Dios. Por tanto, es menester tomar a bien tener estas palabras. Efesios capítulo 6, versículo 11, te dice a ti como iglesia de Dios, me dice a mí como miembro de la iglesia de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De esta manera tendremos la oportunidad de formar parte de aquel galardón. Es a saber, la vida eterna. Y si hoy pregunto, hermanos, hermanas de la iglesia de Dios, ¿cuántos de los que estamos en este lugar, en este recinto, en esta casa de oración, anhelamos aquella vida eterna, hermanos? De 100 hermanos, 120 hermanos, solamente 10, 5 o 2 hermanos anhelamos aquella vida. En lo personal, hermanos, a mí me gustaría estar en aquel reino. Y a veces estando en casa, caminando fuera de casa, se me llega a mí un pensamiento. O veo a mi hijo, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, a la iglesia y digo, ¿cómo quisiera que todos formemos parte de ese llamado, de ese reino? No quisiera que nadie se quedara atrás. Pero también entiendo, hermanos, la palabra de Dios, a la cual menciona
cada quien dará cuentas por sí mismo. Cada quien busca su salvación. Debemos de estar preparados. Debemos de estar listos. Fortaleza en los tiempos del fin. Y hermanos, tenemos que ser fuertes, no solamente para el tiempo venidero, sino también para todas las tentaciones, todas las pruebas, todo obstáculo que se presente a nuestras vidas como miembros de la Iglesia de Dios. De esta manera tendremos la oportunidad de formar parte de aquel galardón, es a saber, la vida eterna. Por eso escrito está en el Evangelio, Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Preguntar a la Iglesia de Dios: ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos esa valentía? Preguntar a los jóvenes de la Iglesia de Dios: ¿tienes aquella valentía? Es un poquito difícil de entender, hermanos, porque quizás podemos decir y expresar con estas palabras: al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pero hermano, cuando se me acercan a mí y me dicen: ¿por qué no te bautizas? ¿Por qué no tomas el bautismo? ¿Qué dice el joven? ¿Qué dice aquel hermano mayor, hermanos, que aún no ha tomado o no ha dado aquel paso? Aún me falta mucho. Es que no estoy listo. No estoy preparado. Puedo pecar. Al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Es importante tener en cuenta esta parte. Al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Esto quiere decir que nosotros que hoy creemos y conocemos de Dios y de su Hijo, tenemos que esforzarnos para entrar al reino que nuestro Padre ha prometido. Juan capítulo 10, versículo 27, menciona con estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y hermanos, subrayé con estas palabras: porque nosotros somos aquellas ovejas y Él nos ha prometido esto.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quizás, hermanos, hoy soy yo uno de aquellos pocos. Pero para alcanzar aquella vida, hermanos, tengo que esforzarme. Y como lo menciona este mensaje, este tema, con este título, Fortaleza en los tiempos del fin, tengo que ser valiente, tengo que estar firme. Hoy como iglesia de Dios nos tiene que quedar muy claro que no cualquiera pueda entrar a este reino, sino aquellos que se esfuerzan, aquellos que sean valientes y que estén dispuestos a darlo todo para alcanzar la bendición y entrar al reino de la vida eterna. La bendita palabra de Dios lo menciona con estas palabras, Mateo capítulo 24, versículo 13, hermanos. Dice la palabra de Dios, y yo sé, hermanos, que los que estamos aquí quizás es un versículo ya de memoria para nosotros como iglesia de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quisiéramos tener esa dicha de ser salvos, hermanos. ¿Qué estoy haciendo como iglesia, como miembro de la iglesia de Dios, para perseverar, para alcanzar aquel galardón que nos ha prometido nuestro Dios? Esto nos da a entender que se necesita de mucho valor, actuar en todo momento con gran firmeza, sin importar el peligro y lo difícil que resulte enfrentar las cosas que vengan a nuestra vida. A pesar del miedo que nosotros podamos tener, nosotros debemos de aprender a salir adelante en los negocios de nuestro Padre Celestial. No hay nadie más, hermanos. Hoy podemos visualizar, hoy podemos ver las Escrituras. Vemos cómo el pueblo, en lugar de servir a Dios, siempre volvía atrás. En los tiempos de los reyes, hermanos, muy pocos reyes derribaron aquellos altares. Muy pocos reyes derribaron los baales, las idolatrías. Y muchos volvieron a edificar.
Y a pesar de que lo leemos y vemos estas palabras, muchas veces no queremos hacer caso. El valor al que se refiere Mateo capítulo 11, versículo 12. Los valientes lo arrebatan. Hay una fórmula de cómo encontrarla. Es entregándote totalmente a Dios. Es amar verdaderamente a Dios. Se obtiene solo por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Esta no es solo una cualidad humana, sino una capacidad que solo poseen los verdaderos hijos de Dios. Bien es mencionado en la palabra de nuestro Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Es lo que se nos ha entregado hoy en día como hijos de Dios. Este es el espíritu que los hijos de Dios poseen, un espíritu poderoso que puede destruir todo lo que se presente frente a nosotros y nos puede ayudar en todo, absolutamente todo, hermano, si realmente vivimos confiados en Dios. El Espíritu de Dios es el que nos da la fortaleza para que nosotros podamos salir adelante. No hay nadie más. Es triste escuchar decir muchas veces con estas palabras: yo puedo solo. Y siempre he podido solo. Y quizás hemos escuchado estas palabras que menciona el rey Nabucodonosor, hermanos, para que lo tengamos en mente. Cuando digamos estas palabras, yo puedo solo, lo que vivió aquel rey. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder? Y a veces nosotros como hombres decimos, yo puedo solo. Siempre he podido solo. Y no entendemos que todo proviene de Dios. Este rey mencionaba con estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Pensamos que el castigo no llegará a nuestras vidas tras manifestarnos de esta manera frente a un ser celestial que todo lo ve y lo escucha. Pero mencionada la palabra de Dios aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo: a ti, dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada.
Hoy, hermanos, tenemos que entender estas palabras, que no es por nuestra propia fuerza, que no es por nuestro propio entendimiento, que no es por nuestra propia sabiduría, sino por la fuerza de nuestro Dios. Confía plenamente en nuestro Dios. Él es quien da la fortaleza. Él es quien nos da la advertencia de lo que ha de acontecer en los postreros tiempos. Tomados de nuestro Dios podremos vencer todo. Soltados de Él, nada podremos hacer. Aunque parezca que somos fuertes, no podremos solos. Isaías capítulo 41, versículo 10, hermanos. Otro versículo que lo tenemos en memoria. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que el amor de Dios sea con todos. Paz a vosotros, hermanos. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano expositor de la palabra de nuestro Dios por el alimento espiritual que nos ha compartido, hermanos, y hemos de reflexionar cada uno de nosotros. Vamos a entonar una hermosa alabanza.